Encima, no, uno. Listo, bueno, entonces, muy buenas tardes para todos. Me presento, mi nombre es Julio Felipe Ramírez, soy fellow de primer año de enfermedades infecciosas y el día de hoy, pues, en las reuniones que hacemos a la una, vengo a traer algo específicamente de lo que hay de evidencia en el tratamiento de las infecciones graves por Trufomonas maltophilia. Ahorita pues que avancemos en la charla vamos a ver cuál fue la pregunta clínica puntual que me hice, porque pues obviamente suena un tema muy extenso, más cuando estamos hablando de un microorganismo en específico. Esta es la hoja de ruta, vamos a hablar de las generalidades de Stenotrofomonas. ¿Qué recomiendan las sociedades para el tratamiento de estenotrofomonas cuando es resistente a los diferentes fármacos? Y vamos a revisar la evidencia primaria en estudios clínicos para el tratamiento de las infecciones graves por estenotrofomonas. Y por último, revisando esto, sabiendo qué estudios hay con monoterapia, cuáles con combinaciones, cuáles son las conclusiones personales con respecto a la revisión de la literatura. Entonces vamos a empezar hablando de las generalidades. Stenotrofomonas maltophilia es un gram negativo aerobio que no fermenta la glucosa, es cosmopolita y se encuentra mucho en ambientes acuáticos. Se dice que en el mundo y en Estados Unidos está bien reportado que es uno de los gérmenes no productores de carbapenemasas resistentes que más se aísla en los ambientes hospitalarios, digamos que no productores, porque como vamos a ver, ellos específicamente tienen sus propias carbapenemasas. ¿Alguien tiene abierto el micrófono para que lo apague, por favor? Sí, el resto del mes. Entonces, de los gérmenes que intrínsecamente resistentes es un problema a nivel hospitalario, sobre todo pues en los Estados Unidos. Es un germen que se encuentra distribuido en todo el mundo, sobre todo pues en los ambientes acuáticos, y tiene varios retos a la hora de enfrentar a nosotros a una enfermedad infecciosa por este germen. Entonces, el primero es que diferenciar infección de colonización ha sido un reto a lo largo del tiempo, y esto es muy importante a nivel respiratorio cuando se hacen aspirados traqueales, siendo que se tiene pues muy documentado que existe una neumonía hemorrágica muy grave asociada a estenotrofomonas que se presenta en los pacientes con algún tipo de inmunocompromiso. También es fuente importante de neumonía asociada a la ventilación mecánica, pero a su vez es difícil hacer una diferenciación cuando coloniza versus cuando está infectando, y por eso hay que llenarse de muchos motivos, y es muy importante los huéspedes porque se ha encontrado y se puede clasificar como un germen oportunista. Se encuentra sobre todo en los pacientes que son usuarios de trasplante de órgano sólido con la inmunosupresión consiguiente y los pacientes con enfermedades hematológicas. Con el paso de los años ha sido un reto, y de hecho hoy por hoy es difícil clasificar cuál es el medicamento estándar de ahora para el tratamiento de estenotrofomonas, y es difícil por eso definir basados en eso cuál sería el comparador para las nuevas terapias, porque hoy por hoy se desconoce cuál es el mejor antimicrobiano para tratar esta enfermedad infecciosa. De las enfermedades infecciosas, las más graves documentadas, entonces la neumonía hemorrágica que les comentaba, la bacteremia en pacientes críticamente enfermos, y al ser un bacilo gram negativo tiene la capacidad de generar infección en casi cualquier órgano o tejido. Para mencionar, existe entonces infecciones de piel, infecciones graves de piel y tejidos blandos, infección del tracto urinario, como les mencioné, está la neumonía, la bacteremia, que es su gran mayoría asociada a los cuidados de la atención en salud y secundario a la presencia de dispositivos intravasculares o bacteremias asociadas a catéter, y también la bacteremia pues secundaria a alguna infección, y ahí la más importante es la neumonía. Con menos frecuencia pueden dar infecciones intraabdominales e infecciones en el sistema nervioso central. Casi que todo es neumonía, la bacteremia asociada a catéter, infecciones del tracto urinario. Existen entonces algunos pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Los pacientes en cuidado crítico y los pacientes con malignidades hematológicas son huéspedes que tienen mayor susceptibilidad a enfermarse por este microorganismo. En lo que concierne a su resistencia, esto es lo que tiene de manera
intrínseca Stenotrophomonas, tiene una beta-lactamasa de tipo L1 y una L2. La L1 es una metalo-beta-lactamasa, entonces es uno de los gérmenes que porta en su genoma de manera intrínseca una metalo-beta-lactamasa, y esto hace que tenga una resistencia a todos los diferentes beta-lactámicos, incluidos los carbapenémicos, y la excepción es el estronam, que es el único que no se hidroliza por la metalo-beta-lactamasa. Sin embargo, tiene también una serin-beta-lactamasa, que es su beta-lactamasa L2, que es a su vez entonces tiene la capacidad de hidrolizar la gran mayoría de los beta-lactámicos, y ahí está incluido el astronam. Conoce muchas resistencias, adquiere muchas resistencias y tiene otras que son también de manera constitutiva en la gran mayoría de sus aislamientos. Tiene una acetiltransferasa que le da una resistencia intrínseca a los aminoglucósidos, y tiene un sistema de bombas de flujo muy, digamos que perfeccionado con el tiempo, que le permite tener resistencia a las tetraciclinas, a las quinolonas, y a su vez esas bombas también hacen resistencia cruzada con los beta-lactámicos, aunque la resistencia más importante a los beta-lactámicos es mediada por las diferentes enzimas. ¿Cuáles son los problemas a la hora de enfrentarnos a las infecciones por Stenotrophomonas? Es que no hay un manejo que uno pueda llamar estándar que muestre superioridad con respecto a los otros. Se ha tomado como estándar, como vamos a ver, al trimethoprim sulfametoxazol, con un problema que, si bien vamos a ver muchos de los estudios clínicos observacionales, que es lo que se tiene son con trimethoprim, lo que hay pues como la alerta, y que fue entre otras lo que motivó a hacer este seminario, es que in vitro se desconoce cuál es, digamos que, la aplicabilidad de los puntajes de corte a los tratamientos clínicos. Entonces, si bien se ha utilizado mucho el trimethoprim sulfametoxazol, cada vez se ha dado cuenta que, si bien ha avanzado algo en estudios clínicos, se desconoce muy poco de esa aplicabilidad en términos de susceptibilidad antimicrobiana. Son 7 los antibióticos que se utilizan para el tratamiento de Stenotrophomonas, y es que, después de conocer los diferentes perfiles de susceptibilidad, parece que algunos de ellos son los que conservaban la sensibilidad, y siempre se recomendaba pues hacer pruebas de susceptibilidad para definir un tratamiento antimicrobiano basados en esto, y como les he dicho, se desconoce cuál es como el manejo ideal. Entonces, de ellos está el trimethoprim sulfametoxazol, ticarcilina clavulanato, ceftazidima, cefiderocol, levofloxacina. En general son las fluoroquinolonas que ahí han entrado pues en estudios: ciprofloxacina, moxifloxacina, levofloxacina, y como vamos a ver, la que tiene más trayectoria en esta enfermedad infecciosa es la levofloxacina. Está también minociclina, tigeciclina y cloranfenicol. Los que subrayo ahí son medicamentos que no se consiguen en nuestro medio, y de ceftazidima, digamos que muchas de las cosas se han dicho, y el doble poder enzimático L1 y L2 tiene la capacidad de hidrolizar a este antibiótico. Entonces, de hecho, en los estudios que revisé, no hay ninguno bien conducido en el que se utilice ceftazidima en monoterapia, y la ceftazidima se utiliza más como una terapia combinada, y de hecho, cuando se trata de combinar múltiples fármacos para el tratamiento de las infecciones graves por estos microorganismos. Para ceftazidima y levofloxacina, las mix convencionales no son confiables. Antes se confiaba mucho en la trimethoprim, pero como les digo, últimamente se ha ido desconfiando cada vez más de ella, y son pocos los estudios in vitro que tengan una relación clínica, y eso, digamos, que va a ser uno de los problemas de la terapia venidera, ya que en mucho tiempo, pues durante mucho tiempo se consideró pues el manejo de elección para el tratamiento de estas enfermedades infecciosas. Con respecto a las polimixinas, algunos grupos recomiendan su tratamiento, pero lo que se sabe in vitro es que todos los aislamientos de Stenotrophomonas tengan o no, digamos que, algún otro tipo de resistencias adquiridas, parecen ser heteroresistentes a la polimixina, y a su vez las polimixinas son difíciles de testear en laboratorio. Entonces, por eso es una de las estrategias que no se considera, o por lo menos no se considera en monoterapia, para el tratamiento de las infecciones por Stenotrophomonas. Teniendo en cuenta digamos que la introducción que hice, esto es lo que recomiendan las diferentes sociedades
sobre el tratamiento de infecciones graves por estenotrofomonas. Entonces, una es la guía de la ITSA publicada en el 2022 que considera los gérmenes productores de AMC y que considera el Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemasos y las infecciones por estenotrofomonas maltofilia, que sería, digamos, que una redundancia decir que es resistente a carbapenemasos porque ya sabemos que intrínsecamente porta tanto una serin como una metalo beta-lactamasa. La pregunta número 1 que se hacen en el apartado de estenotrofomonas dicen cuál es el abordaje general de las infecciones causadas por estenotrofomonas. Y en las infecciones leves, ellos recomiendan un tratamiento en monoterapia basado en un esquema que tenga trimethoprim sulfamethoxazol, minoxiclina, tigecyclina, levofloxacina o cefidroxol. Y cada uno de esos tratamientos antibióticos se reserva dependiendo del tejido en el que se encuentre la infección, y vamos a ver ahorita pues profundizando en la parte pues de lo que hay de evidencia observacional, cuál sería pues como el que se prefiere. Ellos se atreven a decir que los medicamentos que ellos prefieren porque en los estudios que revisaron tienen una mayor susceptibilidad y sobre todo porque se evalúan desenlaces clínicamente relevantes, prefieren el trimethoprim sulfamethoxazol o la minoxiclina, y llama la atención de una vez para hacer pues como contrapié con lo que recomienda en la guía, que no recomendaron como terapia preferida a la levofloxacina y la tigecyclina, haciendo pues digamos que consideraciones de que es un antibiótico que no sirve para todos los tejidos. Definitivamente no recomiendan ni en monoterapia ni en otras combinaciones utilizar ceftazidima, porque ceftazidima, como les comentaba, pues es una cefalosporina y puede ser hidrolizada por las dos enzimas que porta de manera intrínseca el germen. En las infecciones graves recomiendan siempre hacer combinación, y las combinaciones que ellos mencionan es trimethoprim con minoxiclina o trimethoprim con minoxiclina, con tigecyclina, levofloxacina o con cefidroxol. Y una de las combinaciones nuevas, teniendo en cuenta que tiene una combinación de serin que sería inhibida con el avibactam y de metalobeta-lactamasa, que es sensible al astronam, una de las recomendaciones que tienen para infecciones graves con gérmenes resistentes sería ceftazimib avibactam más astronam. Esas son las recomendaciones que dan pues en esa guía para el tratamiento de las infecciones graves. Existe una adopción de las guías de gram negativos resistentes al ámbito nacional. Esta es una guía de práctica clínica publicada en el 2023 y es un consenso de expertos para el tratamiento antimicrobiano de las infecciones causadas por bacilos gram negativos multiresistentes en pacientes adultos. Se hacen recomendaciones generales sobre los gérmenes portadores de metalobeta-lactamasas, de serin carbapenemasas y de los diferentes medicamentos y en qué dosis se deben utilizar. Pero esta guía no hace un apartado especial sobre cuál es la consideración para el tratamiento de estenotrofomonas, y por ende en el contexto nacional no se comprometen sobre un tratamiento antimicrobiano versus otro en nuestro medio. Entonces, digamos que desconocemos específicamente lo que recomienda esta guía. Entonces, teniendo en cuenta el contexto que he dicho ahora, las recomendaciones de las sociedades, vamos a ver cuáles son los diferentes estudios primarios que encontré. Entonces, como lo dije, voy a hablar de lo que hay de estudios clínicos, bien sea de evidencia observacional, porque en realidad, de una vez les adelanto, no encontré ningún ensayo clínico, que su foco fuera entonces en pacientes adultos, que fueran estudios con más de 10 pacientes, que consideraran desenlaces clínicamente relevantes, y como fue pues mucho lo que me arrojó la búsqueda, traté de sedimentarlo en los estudios que se concentraran en mortalidad y presentar estos datos de mortalidad en valores absolutos. Y el foco de la revisión fue ver qué tanto hay de evidencia de tratamiento con monoterapia en infecciones graves. Sobre todo el foco fue neumonía y bacteriemia, con el problema pues que tiene la neumonía y el reto de diferenciar colonización versus una real infección, y con bacteriemia pues digamos que el espectro de manifestaciones en el que se puede presentar, pero es digamos un tejido que es estéril. Entonces en esos digamos que creíamos más y nos serviría más
específicamente para ver efectividad de manejos antimicrobianos. Y por último, ver cuáles eran las combinaciones y con estas combinaciones ver si hay alguna que se prefiriera más utilizar y cuál es el efecto de las combinaciones sobre el uso de monoterapias en estas infecciones graves. Entonces, primero voy a empezar hablando de los artículos que encontré en monoterapia. Este es uno de ellos, publicado en el 2008. Es un estudio que fue comparativo del trimethoprim sulfamethoxazol versus otras terapias antimicrobianas que no refieren cuáles fueron. Este es un estudio retrospectivo de un solo centro en Brasil que incluyó 60 pacientes. El 87% de ellos tenían bacteriemia y el 13% de ellos tenían neumonía. La mortalidad que evaluaron fue la mortalidad al día 14 y la mortalidad en el grupo del trimethoprim fue del 26% y en los otros grupos de antimicrobianos, que como dije, una de las limitaciones de este estudio es que no especificaban qué otros antimicrobianos se utilizaron, la mortalidad fue de un 46%. Se desconocía más en esta evidencia observacional cuál fue la duración del tratamiento antibiótico, además qué combinaciones, porque se permitía la combinación en los grupos comparadores y como vamos a ver, esto no lo voy a repetir porque todos los estudios fueron observacionales, queda la confusión residual, ¿cierto? La confusión que puede arreglar el ensayo clínico. Entonces, en este vemos que de manera importante la mortalidad al día 14 fue inferior en el grupo en el que se utilizaba trimethoprim sulfamethoxazol. Este es un estudio publicado en el 2002 en el Journal of Chemotherapy, el cual es también un ensayo, un estudio retrospectivo de un solo centro en el que se incluyeron 45 pacientes. En estos eran 51% los pacientes tenían neumonía, el 29% tenían una infección grave del tejido blando y en este se quiso comparar la tigecyclina en monoterapia versus el trimethoprim sulfamethoxazol en monoterapia. ¿Cuáles eran las limitaciones? Muy similares al anterior, no especificaron la dosis ni la duración de tratamiento en ninguno de los dos grupos y vemos como aquí la mortalidad fue del 31% en el trimethoprim sulfamethoxazol y en la tigecyclina fue del 21%. Estos son de los pocos estudios que comparan monoterapia entre trimethoprim versus tigecyclina y digamos que viendo solamente estos resultados puede uno hacer hipótesis de que siempre se ha utilizado el trimethoprim como el comparador, pero ahí digamos que otras estrategias, obviamente la tigecyclina no es para todos los nichos, pero por ejemplo en infección intraabdominal sin bacteremia sería una opción. En el caso pues en el que lo están utilizando de neumonía sería pues una opción a considerar. Digamos que no hay pues como evaluaciones tan exhaustivas en la evidencia, como vamos a ver que la principal digamos que la principal pregunta de investigación en la que se ha comparado es el trimethoprim sulfamethoxazol versus las quinolonas y eso es, pues, digamos que la gran mayoría de los estudios. Empiezo con el primero que habla de esa combinación que les dije que es la más evaluada en la literatura. Este fue publicado en el 2014. Es un estudio también retrospectivo, unicéntrico de Corea del Sur. La totalidad de los pacientes tenían bacteremia. En estos, la referencia era trimethoprim sulfamethoxazol de 15 a 20 miligramos por kilogramo al día, comparado con levofloxacina 750 miligramos al día. No era exclusivamente monoterapia, el 18% de los pacientes en el grupo del trimethoprim se les permitió hacer combinación de antimicrobianos y en el grupo de levofloxacina en el 9%. La mortalidad a los 30 días fue del 27% para trimethoprim sulfamethoxazol y para levofloxacina fue de un 20%. La limitación más importante de este estudio, pues además de la confusión residual al hacer un estudio unicéntrico y retrospectivo, es que se permitió la combinación y no se estratificaron los resultados dependiendo de los pacientes a los que se le hizo combinación de antimicrobianos y eso hace pues que sea difícil de interpretar, sobre todo porque vemos que sí hubo una diferencia significativa porque fue 9% versus el 18% en el grupo del trimethoprim sulfamethoxazol. Este es otro entonces de los que compara
también las dos estrategias, cimetoprim versus fluoroquinolonas, un estudio retrospectivo unicéntrico de 98 pacientes en Estados Unidos, publicado en el Antimicrobial and Chemotherapy en el 2014, en el cual el gran foco de enfermedad infecciosa aquí era neumonía con el 56%, infección del tejido blando del 19%, infección del tracto urinario 9%, infección intraabdominal 9% y bacteremia 6%. Esto es una cosa importante, y es que si bien uno pudiera ver que 98 pacientes y que estuvieran equilibrados en el mismo lado, los que reciben para infección del tracto urinario, para bacteremia, para neumonía, es muy difícil usted extrapolar la mortalidad cuando tiene un grupo tan heterogéneo de enfermedades infecciosas. Si bien es el mismo germen, no es lo mismo tener una infección del tracto urinario a tener una bacteremia o tener una neumonía, y eso es, digamos, que una de las limitaciones de casi todos los estudios que hay de estenotrofomonas. Es digamos que extrapolar las diferencias que hay, sobre todo porque eso, digamos, que sería una cosa que pudiera uno arreglarle si se realiza un ensayo clínico, pero digamos que en general lo que tenemos es una muestra pues más, digamos, que menos manejable, más heterogénea. Aquí entonces se utilizó trimetopril, sulfamethoxazol, lo especifican cuál dosis. El comparador fue levofloxacina en un 76%, ciprofloxacina en un 24% de los casos, y aquí la mortalidad fue del 22% en el grupo del trimetopril y en las quinolonas fue de un 31%. No especifican las diferencias. Una cosa importante es que no especifican, y aquí pues voy a introducir uno de los sesgos que me parece más importante recalcar en el tipo de intervenciones de la evidencia observacional, y es el sesgo por indicación del tratamiento. Entonces, no especifican por qué en un grupo eligieron ciprofloxacino, en otro eligieron levofloxacino y en otro eligieron trimetopril sulfamethoxazol. Y eso termina siendo probablemente uno de los factores que equilibre la balanza para un lado o para el otro, y esto se hace mucho más obvio en la evidencia observacional de los pacientes con terapia combinada. No tiene sentido, digamos, que si existe el antagonismo, pero que usted combine terapias y que a los pacientes les vaya mal con respecto a la monoterapia. Digamos que en lo grueso no tiene sentido, pero el sentido es que recordemos que es evidencia observacional y existe un sesgo por indicación del tratamiento. ¿Yo a quién le voy a dar el tratamiento combinado? El paciente que está más grave. Y esa confusión residual es una cosa que la evidencia observacional no puede solventar, y uno como clínico tiene que saber que existe, para saber qué utilizaron ellos para disminuir ese riesgo y con qué tanta precaución debo yo continuar esas recomendaciones en mi práctica clínica. No se especifica la dosis. La diferencia entre elegir cipro y levofloxacina pudo ser lo que les está diciendo, un sesgo por indicación del tratamiento, y la evidencia observacional nos deja todavía pues con algo de confusión residual. Este es un estudio de Corea del Sur publicado en el 2017, en el que eran pacientes con bacteremia, 44 pacientes, un estudio retrospectivo, multicéntrico, publicado pues en la revista de series de casos japonesa, pero la muestra era de Corea del Sur. La referencia que se utilizó eran fluoroquinolonas versus minociclina, y aquí, como vemos, a diferencia de los otros estudios, es mucho más alta la mortalidad de estos pacientes, y le fue mejor a la minociclina versus las quinolonas, con un 40% de mortalidad en minociclina y 53% de mortalidad en el grupo de las quinolonas. No hubo especificidad en la dosis y en la duración del tratamiento que se utilizó. Este es otro de los estudios que ya es comparando levofloxacina con tigecyclina, especifica muy bien la dosis. Se puede utilizar levofloxacina o moxifloxacina. Es también un estudio retrospectivo multicéntrico de 82 pacientes. En su totalidad eran neumonías asociadas a la ventilación mecánica. La mortalidad en el grupo de fluoroquinolonas fue del 28%, en el grupo de tigecyclina fue del 48%, y había un factor importantísimo en este estudio que limita en su totalidad de hacer conclusiones con sus resultados, y es la presencia de las infecciones polimicrobianas, e incluso alguna, digamos que, pues en esos lados broncoalveolares, la presencia de Cinetobacter baumannii y de
Pseudomonas, que por ejemplo es un germen que no está cubierto con tigecyclina, y muchos de esos gérmenes pueden ser resistentes. Entonces, la presencia de infecciones polimicrobianas es una limitante en este estudio. Si vamos a ver los resultados solamente basados pues en los antimicrobianos, aunque sabemos pues que en la mortalidad pues el riesgo competitivo participan muchas cosas diferentes al antimicrobiano. Ese es el estudio más importante en términos de número de pacientes y de preguntas que se realizaron, y a su vez en términos del diseño, porque en ellos sí trataron de disminuir toda la confusión residual que había, e incluso realizaron un score de propensión para saber qué tan importante era, digamos, que el desbalance en los diferentes grupos. ¿Cuál es el gran problema de este estudio? Ya se los voy a mencionar, y es que el 88% eran neumonías, y ya sabemos cuál es el problema que hay con las neumonías. Primero, es una enfermedad infecciosa muy heterogénea, y a su vez todavía queda el reto de diferenciar colonización versus infección por este germen. Este es un estudio retrospectivo multicéntrico de 154 hospitales de los Estados Unidos, con un N de 1581. Como vimos, los estudios que les había mencionado hasta ahora eran 40, 60, sin mucho 70 pacientes. El tipo de infección: 12% bacterias, 88% neumonías, y se hicieron la pregunta de trimethoprim sulfamethoxazol versus levofloxacina. Encontraron ellos en mortalidad hospitalaria, y es que la mortalidad hospitalaria por trimethoprim fue del 40%, y con levofloxacina fue del 10%, y la mortalidad total durante el tiempo de evaluación fue trimethoprim 17%, y la mortalidad con levofloxacina fue del 15%. Entonces, este estudio con esta gran cantidad de pacientes es el que jalona los diferentes metaanálisis, en los cuales la balanza se inclina a favor de la fluoroquinolona, específicamente de levofloxacina. Sin embargo, cuando ellos hicieron todo su análisis y teniendo en cuenta el score de propensión que realizaron, ese RR, este estudio, se para exactamente en la unidad, en 1.01, y podemos extrapolarlo a todo lo que vamos a hablar a continuación, teniendo en cuenta que es el estudio de mayor muestra, mejor conducido, que parece que estas dos estrategias terapéuticas, en lo que hay de evidencia observacional, que es lo que tenemos, no tienen una diferencia que sea estadísticamente significativa, aunque pareciera la tendencia que las quinolonas son mejores. Teniendo en cuenta eso, este es un metaanálisis publicado en el 2023, en el cual ellos hicieron la pregunta clínica que nosotros estamos tratando de responder, y es cuál es la evidencia de los tratamientos, y hacer pues como un análisis crítico. En el comparador de ellos compararon, pues digamos que lo que más encontraron de evidencia fue trimethoprim versus fluoroquinolonas, y en algunos estudios, cuando eran estudios solo de monoterapias, le fue mejor a las quinolonas de manera estadísticamente significativa. Vemos cómo esto no fue pues consistente cuando comparaban en estudios de esto es pues la mortalidad ajustada al efecto estimado de los estudios. Fueron 3 estudios con 1912 pacientes, es decir que ahí se incluyó el estudio de Zarinsky, que como tal él se paró en la unidad, pero en lo que ellos hicieron pues como en el pool pareciera estar a favor de las fluoroquinolonas. En el desenlace de falla terapéutica, como vemos, el OR, y con el intervalo de confianza, pasa por la unidad. Entonces no hubo una diferencia estadísticamente significativa cuando se comparaba trimethoprim con fluoroquinolonas, trimethoprim con derivados de las tetraciclinas, trimethoprim con otras estrategias terapéuticas, y las fluoroquinolonas con los derivados de las tetraciclinas. Esto es como lo más llamativo. Si hubo diferencias estadísticamente significativas a favor de las fluoroquinolonas cuando se comparaban en monoterapia. No hubo esta diferencia hecho cruzada a la unidad cuando eran estudios
solo con bacteriemia. Cuando era fuera de bacteriemia pareciera irle mejor a las fluoroquinolonas, y cuando había bacteriemia y en algunos de los estudios se asociaban a algún tipo de combinación, también pareciera irle mejor a las fluoroquinolonas. Entonces, digamos que hasta ahora son estrategias que son muy similares, pero en el pool de la evidencia uno pudiera decir que a la fluoroquinolona en estos estudios clínicos, con todos sus pormenores, parece irle mejor que al trimethoprim sulfamethoxazol. Y esto lo trató pues de demostrar ese metaanálisis, y este ya es como su forest plot específicamente pues para demostrar que sobre todo en el desenlace de mortalidad hospitalaria hay mucha heterogeneidad, y como vemos en el pool, cuando se combinaban los resultados de los diferentes estudios, todos cruzan la unidad, pero en el todo el estimado del estudio, gracias al estudio de Zarinsky, que vemos que el estudio de Zarinsky, lo que les mencionaba, se para específicamente en el punto de no efecto. Aún así, él trata de jalonar, y por eso es que el resultado les dio como si fuera estadísticamente significativos a favor de las fluoroquinolonas, pero eso es una cosa pues que es un efecto muy discreto. Aquí, teniendo en cuenta los 19 estudios que revisamos, traté de sacar como la mortalidad para ver si hay una estrategia que fuera mejor solamente en los estudios que incluyeron bacteriemia, y la mortalidad, incluyendo dos estudios en promedio en minociclina, fue del 24%, con el grave problema de que uno tenía 9 y el otro tenía 40%, y ese es, digamos, que el común denominador que vamos a ver. Las fluoroquinolonas en 7 estudios en bacteremia, la mortalidad fue del 28%, y en el trimethoprim sulfamethoxazol con 10 estudios, con algunos con una mortalidad tan alta como del 44%. De hecho, habían algunos pues, reportes en los que había mortalidades prohibitivas del 50, incluso del 80%, que se excluyeron pues, de los análisis en el metaanálisis por carencia en el rigor metodológico. En general fue del 30.3%, y esas son, digamos, que como las estrategias en bacteremia, teniendo en cuenta la mortalidad cruda en en los estudios observacionales. Son 24% en minociclina con pocos estudios, y una diferencia que no es marcada entre las fluoroquinolonas y el trimethoprim, 28 y 30%. Teniendo en cuenta el panorama de la monoterapia, vamos a ver ahora lo que hay de monoterapia, que hay de terapia combinada. Son dos los estudios que responden a esa pregunta clínica en adultos, y dos en niños. En adultos está este estudio retrospectivo publicado en el 2017, también retrospectivo unicéntrico, 78 pacientes en China con bacteremia, la comparación era monoterapia versus combinación. No especificaron con qué agentes. La mayoría de los esquemas fueron basados en levofloxacina, no en trimethoprim. Y la mortalidad en monoterapia fue del 25%, y en la combinación del 26%. Y esto ya se los había mencionado: cuando es el clínico el que elige la intervención, existe el riesgo de indicación del tratamiento, y por eso vamos a ver ahorita, incluso hay un forest plot de uno de los metaanálisis que se hizo esta pregunta, y pareciera incluso que a los pacientes les va peor con la combinación, pero yo creo que es por la selección inadecuada de los pacientes, teniendo en cuenta que esto es evidencia observacional. Este es uno de los más grandes, es el estudio de Megan, publicado en el Journal of Antimicrobial Chemotherapy en el 2019, un estudio retrospectivo multicéntrico de 252 pacientes en Estados Unidos, todos con neumonía, y en ellos se utilizó entonces como referencia monoterapia trimethoprim sulfamethoxazol en el 66% de los casos, las fluoroquinolonas en el 30% de los casos. Y las combinaciones fueron trimethoprim más fluoroquinolonas y trimethoprim más minoxiclina, y vemos como la mortalidad fue mayor en el grupo de la combinación, probablemente por el sesgo por indicación del tratamiento, una mortalidad del 40%, y en monoterapia la mortalidad fue del 23%. Esto entonces lo que quiere mostrar es que no hay una diferencia estadísticamente significativa entre combinar o no combinar terapias, y definitivamente
esta pregunta clínica sí necesita pues, un estudio a mayor escala y sobre todo un estudio aleatorizado, porque como vemos se favorece la monoterapia. Estos son los dos estudios en adultos con mortalidad a 30 días y estos son los dos estudios en población pediátrica con mortalidad a 7 días y como vemos pues parece favorecer a la monoterapia, pero es probablemente un sesgo. Lo mismo en ensayo clínico publicado en el 2022 se hacía la misma pregunta de monoterapia versus terapias en combinaciones y estos eran en bacteremia, estos incluían entonces dos estudios de bacteremia, dos estudios de neumonía y como vemos, sí, incluso en este estudio de neumonía favorecía a la monoterapia estadísticamente significativamente y en bacteremia no hubo pues una diferencia a favor de la terapia de combinación o de la monoterapia. Pues tratando de buscar si se estaba planeando hacer un ensayo clínico por, digamos que las dificultades que está teniendo elegir un tratamiento antimicrobiano adecuado para esta enfermedad infecciosa. Hay un estudio en reclutamiento, pero como vemos es un estudio observacional con 400 participantes. Es un estudio retrospectivo que se espera tengamos resultados para el 2024. Entonces, vamos a ver si quieren incluir de pronto algún otro tipo de terapias. No hay todavía unos resultados preliminares, pero ser pues un estudio retrospectivo y de una gran corte, no creo pues que nos de información adicional con respecto a la de Sarinsky con 1500 pacientes puede que sirva para generar hipótesis y digamos que esa es como una de las grandes conclusiones de la charla y es que muchos de esos estudios observacionales sirven es para generar hipótesis, pero hoy por hoy, ¿qué es lo que tenemos? Digamos que esa es nuestra mejor evidencia disponible y es lo que debemos utilizar. Teniendo en cuenta eso, la mejor evidencia disponible que tenemos y es lo que vamos a utilizar, podemos concluir lo siguiente. No hay una evidencia observacional contundente de tratamientos basados en ceftazidima y como expliqué por las betalactamasas y las bombas de flujo, no hay hoy por hoy una plausibilidad para el uso de ceftazidima en el tratamiento de estenotrofomonas. Adolecemos de estudios prospectivos y aleatorizados para el tratamiento de las enfermedades infecciosas graves por estenotrofomonas. En la evidencia observacional, el trimethoprim es equivalente a la fluoroquinolona y hay una tendencia con un buen número de pacientes, pero observacional, de que son mejores las fluoroquinolonas, aunque no es contundente esto. Toda la evidencia es observacional, no se puede perder de vista el sesgo por indicación de tratamientos que ya se los haya demostrado y la gran mayoría de los estudios carecen de rigor metodológico y en muchos se desconoce dosis, duración de los antimicrobianos. Hoy por hoy, a la luz de esta evidencia, solamente utilizando la evidencia clínica, si bien las guías lo recomiendan, no hay una recomendación fuerte de fondo que diga que las combinaciones son mejores a las monoterapias. Las guías lo siguen recomendando por la plausibilidad de que es un germen que es muy difícil de tratar y por los nuevos antimicrobianos. Y antes de cerrar, hice la búsqueda a ver qué había de cefiderocol y sobre todo de la combinación ceftazidime, avibactam, astronam, que llevan menos tiempo en el mercado, que tienen utilidad para tratar estenotrofomonas resistentes y lo que encontré fue reportes de caso y digamos que hay digamos que poco sustento en la literatura en estos momentos, pues como en lo grande y sería pues como subgrupos de los diferentes estudios de seguridad en los que se han utilizado, pero no hay como grandes estudios que solamente consideren estenotrofomonas para el tratamiento con estos antimicrobianos, pero digamos que lo que se ha visto con los estudios in vitro y con lo que se conocen van a ser pues unas de las estrategias favoritas y por eso es que en la guía se recomienda. Muchas gracias.
No sé si de pronto los profes, alguna duda, sugerencias, comentarios, los residentes. Julian, muchas gracias, hermano. No, pues digamos que esto es una de las cosas que más se habló y que más nos llamó la atención en el Congreso, pues este Congreso de Resistencia que vos participaste, creo, pues virtual, donde ya le quitan, le bajan mucho la caña pues a la monoterapia con trimestoprim, pues basado como en lo que nos mostraste. Y ahí es donde uno se pregunta si básicamente, que por qué mejoraban los pacientes, pues digamos que anteriormente a lo que le damos con trimetoprim, pues que mejoraban solitos, pues lo que mejoraban con monoterapia, y probablemente muchos de esos pacientes realmente no, pues no tenían infección, ¿cierto? Entonces eran muchas de esas neumonías pues, al ventilador, les daban tratamiento con trimetoprim solito, pues probablemente muchos de esos eran agentes colonizantes o colonizaciones, pues, o eventos asociados a la ventilación que no eran realmente, pues, como infecciones. Eh, Sin embargo, siempre le preocupa a uno, pues, las limitaciones que tenemos. Entonces ya sacan ceftazidima, o pues obviamente no hay ningún soporte en la literatura, pues, de utilizar ceftazidima. Pues básicamente por eso que también mostraste, pues, que hay muy poquitos reportes, pues, como de ceftazidima solito, y quedan otras alternativas, pues, básicamente la terapia combinada con quinolonas o tigecyclina, pues, podría ser otra de las alternativas. Pero finalmente, pues, si usted tiene una infección grave, pues, por estrenotrofomonas, está medio maniatado, y empieza a hacer cosas que, pues, finalmente termina pues, como inventando, pues, mejor dicho, sí o qué. Pero pues básicamente eso es como de lo que se viene hablando. No hay puntos de corte, los puntos de corte no están soportados, pues no tienen ningún tipo como de, están validados pues realmente, inclusive los sacan de CLSI, pues la idea es sacarlo pues en este próximo, pues, próximamente va a salir pues como del manual. Entonces, pues digamos que el panorama no es muy alentador para lo que viene, pero finalmente, pues digamos que habrá que trabajar con lo que tenemos o con lo que quede. Y finalmente Tige, pues las terapias combinadas, ceftazidima y Bactam, pues podría tener algún nicho. Y bueno, pues creo que es como eso. Pues estuvo muy buena la charla, viejo Julián. No sé si Cristian o Daniel, o no sé si quién más quiera participar. Muchas gracias, profe. Sí, el profe Cristian tiene la mano levantada. Julián, súper buena la revisión, hermano, muy dirigida, muy intentando responder de la manera más adecuada a la pregunta, ¿cierto? Así como es muy buena la revisión, son muy tristes las conclusiones, porque, pues como dice Pablo, probablemente antes que la monoterapia a esos pacientes, pues queda la duda racional de cuántos pudieron haber estado colonizados, ¿cierto? Uno siempre trata de hacer esto basado en un síndrome clínico de aislamiento, pero de todas maneras digamos, es importante ver a qué tipo de pacientes nos enfrentamos para escoger como potenciales terapias. Ellos también hablaban de la dificultad en las pruebas de sensibilidad, los falsos sensibles o los falsos resistentes. Entonces, creo que este bicho pues enseña en medicina lo que es importante, y es que cada vez que no me encaje algo, debo volver a empezar, ¿cierto? Y lo que se planea, o lo que nos dijeron que se planea por CLSI, de volver a hacer como los estudios y empezar desde cero, puede dar como respuesta a futuro a todo esto. Le hago una pregunta a Julián. Entonces, si usted tiene un paciente, o sea, en estas rondas de la unidad de cuidado intensivo, con una neumonía bacteriómica por Stenotrophmonas maltophilia, ¿cuál cree que sería hoy la mejor opción de tener en lo que ha revisado? Profe, primero, muy difícil. Digamos que existe o sea, pues lo que no se mencionó y el problema están pues en las pruebas de susceptibilidad y en lo que dije pues de saber o no el germen adecuado o no. Lo que más tiene evidencia, pues, en esta evidencia observacional son las quinolonas. En el mismo, digamos que en el mismo plato, pues, o en el mismo lugar que el trimetoprim,
si tengo un paciente críticamente enfermo, yo haría una combinación de esos dos antimicrobianos, o sea, de trimethoprim y de levofloxacina. ¿Qué pasa con la combinación, por ejemplo, de ceftazidime, Astonam o si uno tuviera cefidrocol? Es que les falta tiempo, pero yo creo que puede que a futuro y más con las pruebas de susceptibilidad hacia allá apunte el tratamiento de esos gérmenes con el problema pues de que esos antimicrobianos se tienen que ahorrar pues porque son para el tratamiento de gérmenes más resistentes. Entonces, no daría monoterapia a pesar pues de que como vimos eso es pues lo que hay en la evidencia, sobre todo porque desconocemos la sensibilidad y de desconocer la sensibilidad es que no hay puntajes de corte y ya vamos a quedar nosotros ciegos en tratar ellos. Entonces, daría esas combinaciones más es porque uno de los dos se conserve sensible. Entonces, o combinaría, digamos que los dos que tienen más utilidad, trimethoprim y levofloxacina, o utilizaría, por ejemplo, levofloxacina con tigecyclina o con minociclina. O sea, los cuatro, jugaría con los cuatro antimicrobianos, teniendo en cuenta que la recomendación es por no tener los puntajes de corte. Pero me parece muy difícil pues de responder esa pregunta a la luz de la evidencia actual y con el problema que es de las pruebas de susceptibilidad. Bueno, yo comparto con usted que probablemente el paciente críticamente enfermo, pues el inestable, esa terapia combinada trimethoprim o fluoxacina. Y digamos que va muy en concordancia con lo que, por lo menos en lo particular, he hecho en estos pacientes. Y si el paciente está infectado pero estable, usted también sigue con terapia combinada. Lo digo a la luz de los estudios que mostró que dejan varias cosas desde No, el punto de vista metodológico. sí, no, en ellos, de hecho, indistinto, pues, o sea, a algunos les fue mejor la quinolona, pero probablemente fue por sesgo de indicación. Puedo utilizar cualquiera de los dos, o trimethoprim o quinolonas. Y ya, pues, de segunda y tercera línea, la tigecyclina y la minoxiclina, pero sí los daría en monoterapia, pues, es como se ha hecho. Yo no sé, Pablito, ¿qué piensa? Yo pensaría igual, no dejaría de utilizar. Pues tengo que admitir que a mí la levofloxacina me gusta muchísimo para esto, ¿cierto? Pero que la he utilizado, sobre todo cuando me han mostrado, al menos con esa prueba automatizada, que sea resistente a trimethoprim. Sí, de acuerdo con la infección leve, pues digamos que ahí no puede haber tanta discrepancia, pues, poner el paciente en la UCI, por ejemplo, si le tocan a Paulina, yo no sé, weón, si con esto, hermano, pues, y con todo eso, darle monoterapia, pues, lo que queda muy de para arriba. Pues, de pronto, pues, no negarle la opción del trimethoprim, que a mí me parece que sigue siendo activo, pues, digamos que como es una cosa muy personal, pero, pues, finalmente, pues, la evidencia muestra otra cosa, pero, pues, yo creo que muchos de los pacientes, weón, inclusive con bacteremia y eso, pues antes lo sacábamos con trimethoprim, hermano. O sea, pues las neumonías, bueno, allí que estén colonizados, pero pues yo no sé qué tanto es falta de, pues como de evidencia, digamos, o pues como por N, pues por número de pacientes, bueno, en fin, eh, pues que la terapia combinada, que la monoterapia pues no tenga pues como utilidad. Pero finalmente con esto, pues a lo que sabemos hoy, pues yo creo que sí toca darle combinar, huevón, ¿no? Que pues y probablemente Leo, pues, o una de las quinolonas. Dije, me parece que creo que sería como un arma más para pues, para un evento posterior. Ceftazidime y Bactam, pues, podría también entrar ahí como entre las terapias de rescate, por decirlo de alguna forma. Pero en principio, pues, en infección grave, pues, yo creo que sería, pues, no le negaría el chance del trimethoprim más la quinolona. Sería lo que utilizaría yo, pues, como en principio. No, de acuerdo, sí, ese gravemente enfermo creo que, digamos, y no dista mucho de lo que hemos hecho, ¿cierto? O lo que habitualmente hemos hecho, la terapia combinada. La pregunta es, ¿es estable? Pues al menos hemodinámicamente estable en UCI, si darse la pela con dos o con uno, hasta No, yo tener creo que como toda la en esta evidencia, ¿cierto? parte UCI, infección grave, creo que para un poco, pues, infección, pues, bacteremia, pues, digamos que es como el escenario más, una neumonía, bueno, en fin, darle terapia combinada con esto. Terapia, monoterapia, Neumonía, monoterapia no, monoterapia con no esto, sé, creo que no, deberíamos weón, sacar pues, algún estudiecito así
poder saber qué. O mirar retrospectivamente qué es lo que tenemos, ¿cierto? Porque arriba yo sé que le hemos clavado mucha monoterapia a pacientitos. Y Pues pues, arriba han utiliza salido, mucha combinada, ¿no? inicialmente. O monoterapia. Si el de paciente está, si el paciente está pues chocado, sí nos vamos con biterapia. Pero la verdad es que hemos tratado muchos, perdón, hemos sacado muchos con trimetoprim o con levofloxacina, que yo tenga pues en mente. Pero pues valdría la pena hacer como ese análisis. Y Yo creo que la más fácil es en pacientes pues con bacteremia, porque si usted pues le mete los otros pacientes de respiratorio y eso, ahí se va a enredar la pita, porque entonces cuáles son los colonizados, mejor dicho, ahí se contamina un poquito más pues como el análisis, pero yo creo que se podría mirar a ver cuál ha sido con la experiencia de nosotros. Creo que es una buena opción. Pues creo que nos dará pues buenos datos con esa información, pues nos dará buenos datos de qué ha pasado con nosotros. Y con población heterogénea, ¿cierto? Hematológicos, trasplantaditos, pues de todo. Sí, de acuerdo. ¿Alguien tiene más opinión? Listo, profe. Muchísimas gracias. Bueno, a vos, Julia, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Ya nos vemos entonces. Estén bien, chao. Chao.